Buenos días a todos. Gracias por estar aquí presente. Hoy viernes 23 de abril del 2021 en nuestra teleclínica número 16, Ecoinfectología, la cual hacemos la Sociedad Venezolana de Infectología en conjunto con SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, la Casa que Vence las Sombras. Y hoy en día tenemos esta importante teleclínica buscando vencer las sombras más allá de lo que implica el ámbito universitario, el ámbito educativo, el ámbito infectológico. El título del evento de hoy: Importancia de la cooperación internacional en el trabajo de la sociedad civil en Venezuela. Nada más y nada menos. Un país donde tenemos una circunstancia que puede ser definida de distintas maneras. Puede ser definida como una crisis humanitaria, una crisis compleja o de distintas maneras, lo cual nuestros invitados de lujo nos hablarán con mayor detalle. Tenemos expertos invitados: el arquitecto Feliciano Reina, de Acción Solidaria, y el licenciado Alberto Nieves, de Acción Ciudadana contra el SIDA. Personas que tienen décadas trabajando no solo por el ámbito específico de las personas que viven con VIH, sino adicionalmente por los derechos humanos en distintos ámbitos en Venezuela y en Latinoamérica e incluso en el mundo. Es así que es un honor tener a Feliciano Reina Gantaume, quien es arquitecto de la Universidad de Cornell en 1980 y que fundó Acción Solidaria, de la cual es su presidente en 1995, y teniendo una acción inicialmente de vigilar los derechos desde el punto de vista de las personas que viven con VIH, pero no se ha quedado solo ahí. Su acción hoy en día vigila los derechos humanos no solo de los que vivimos en Venezuela, sino también de los que estamos fuera de Venezuela. Es fundador de Codevida en 2003, que es la coalición de organizaciones de derechos a la vida, a la salud y a la vida. Igualmente presidente de Sinergia entre 2005 y 2012, que es una asociación venezolana de organizaciones de la sociedad civil. Miembro de la Junta Directiva del Centro Internacional para la Legislación del Sector No Lucrativo, teniendo proyectos para promover y defender las libertades de asociación, reunión y expresión en más de 100 países. Fundador de Civilis en el 2010, que vigila los derechos humanos y busca documentar e informar sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, lo cual es evidentemente muy importante en esa búsqueda de democracia y de derechos humanos en Venezuela. Coordinador de esfuerzos de socorro para el programa de acción humanitaria de Acción Solidaria desde el 2016. Ha sido otorgado el premio a los derechos humanos del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y la Embajada de Canadá en Venezuela, y también el premio Llama de la Esperanza de Amnistía Internacional en Venezuela. Como ven, Feliciano Reina, es un honor tenerlo aquí con nosotros, y no menos honor es tener igualmente a Alberto Nieves Alberti, que es defensor de los derechos humanos de las personas con VIH en Venezuela, en Latinoamérica, y que su trabajo no solo se ha limitado en la área de VIH, también en el derecho de todos nosotros. Director ejecutivo de AXI, Acción Ciudadana contra el SIDA, que igual tiene décadas de fundada, fundador de la Red Venezolana de Gente Positiva y la Red Latinoamericana de Personas con VIH. Es promotor y está coordinando la promoción, organización y participación de las personas que viven con VIH en los espacios cívicos, y coordina y monitorea también los aspectos sociales a los servicios de atención y tratamientos para el VIH en general, no solo en Caracas, sino en toda Venezuela, en cada lugar donde hoy en día hay una consulta de VIH. Ellos están buscando el monitoreo y la supervisión de lo que se está haciendo. De hecho, tienen incluso mejor data de la que puede tener el Ministerio para la Salud. Coordinación de proyectos sociales en el campo del VIH-Sida. Investigación, y también trabaja y coordina en la investigación sobre el acceso a los tratamientos en Venezuela y Latinoamérica, al igual como ha coordinado y ha estado formando parte de la investigación sobre crímenes del odio contra personas del conglomerado LGBTI motivado por la orientación sexual, identidad de género y expresión de género en Venezuela, realizando trabajos muy importantes desde el punto de vista de discriminación
y cómo mejorar los aspectos, no solo para evitar la discriminación en sí. Y entre el 2006 y el 2009 fue miembro del Comité Técnico Consultivo sobre VIH de la Organización Panamericana de Salud. Como ven, nuestros invitados son de lujo y no quiero tomarme más tiempo simplemente para que ellos nos acompañen en esta Teleclínica 16 sobre la importancia de la cooperación internacional en el trabajo de la sociedad civil en Venezuela. Entonces, bueno, tienen para compartir pantalla. Empezamos con Feliciano, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel, por esta invitación de ustedes de la Sociedad Venezolana de Infectología. Realmente es un privilegio estar con ustedes hoy y además en compañía de Alberto, con todos estos años de un activismo y de una defensa de derechos humanos indeclinable. Estar también con José Esparza, siempre un gusto, un honor compartir espacios con Héctor Arrechedera y con todo el equipo de SOS Telemedicina, Luis Jacinto. Y bueno, para hablar de este tema, la verdad es que es fundamental en un momento como este. Yo voy a compartir con ustedes algunos datos que me parece que son importantes porque justamente creo que van a dar cuenta de que si algo en este momento es necesario, en lugar de cerrarlo, es la apertura pues, al espacio de la cooperación internacional en Venezuela. Y no hay otra manera probablemente más efectiva de que lleguen recursos de la cooperación que no son solo financieros, hay que pensarlo también en términos mucho más generales, esos recursos que lleguen a, digamos, una sociedad cuya gran mayoría está en una situación de necesidad humanitaria. En el caso de lo quiero separar en esta parte de la cooperación en emergencia humanitaria compleja. Yo entiendo que algunos datos pudieran de repente no verse con claridad en la pantalla, pero me voy a referir a ellos de todas maneras para que ustedes sepan. Esto es un resumen del informe global sobre crisis alimentarias del año 2020. Y fíjense, esto es increíble porque Venezuela está considerada, de acuerdo con los datos del Programa Mundial de Alimentos, como la cuarta de las crisis alimentarias en el mundo. Y de hecho, en este cuarto lugar, en el que ellos ponen en inseguridad alimentaria por un análisis realizado entre julio y septiembre de 2019, a 9.3 millones de personas, bueno, es el 32% de la población. Sin embargo, ya alertaban que si había algún hecho, algún shock adicional, así lo ponían, esto podría implicar que 17 millones más entraran también en una situación de inseguridad alimentaria por su falta de acceso a medios de vida. Es decir, ya estamos en una condición de enorme precariedad para alrededor del 90% de la población venezolana. Pero hablando de cooperación internacional, fíjense de nuevo, la cuarta de las crisis mundiales alimentarias. Está Venezuela después de Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. Sin embargo, cuando vemos los recursos asignados, los que se solicitan a través de los planes de respuesta humanitaria y después los que son asignados, la diferencia es inmensa. Hay una brecha que uno todavía no termina de comprender, pero da cuenta de cómo hay una disparidad en este momento que tiene mucho que ver con los obstáculos de tipo político para que a Venezuela, que está, como digo, en el cuarto lugar, sin embargo, entre las solicitudes de recursos está en el lugar 11º. Después de Siria, Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán. Es realmente una brecha inmensa, reconociéndose el nivel de daño humanitario justamente por la emergencia humanitaria compleja. Pero peor aún, estamos en el lugar número 23 de las primeras crisis en el mundo de tipo humanitario, en el lugar número 23 de financiamiento. Es decir, en el año 2020, de lo solicitado, que ya era mucho menor de lo que se solicitaba para países en situación de crisis como la nuestra o de emergencia humanitaria compleja,
Bueno, nosotros obtuvimos solo el 21%. El siguiente de esos 4 en situación de crisis alimentaria mundial casi recibió el doble de lo solicitado. Pero además de eso, para seguir marcando diferencias y por qué es tan fundamental que aquí se cree el espacio para que pueda entrar cooperación. Sabemos muy bien que los temas humanitarios ojalá no fueran de largo plazo, de crisis extendidas. A veces se habla de algunas que son olvidadas porque es tanto el tiempo que, bueno, ya más o menos se ha creado una especie de inercia, ¿no?, para esa recepción de recursos humanitarios. Pero aquí no deja de ser en este momento de vital importancia. Para ver entonces la otra diferencia enorme con cómo se han solicitado recursos y se han podido obtener, Venezuela es la segunda crisis migratoria global, casi alcanzando a Siria en el número de personas que se han visto forzadas a migrar, y sin embargo la solicitud de recursos de Siria fue de casi 6.000 millones de dólares, la de Venezuela 1.400 millones de dólares. Y aunque en el caso de lo obtenido para atender a la población migrante en toda la región está por encima de Siria, sin embargo, el monto obtenido por Siria, es decir, la diferencia es de 660 millones para Venezuela en toda la situación regional y más de 2.200 millones para Siria. Es decir, que ahí hay realmente unas áreas a las que prestar atención para que esa movilización de los recursos de la cooperación internacional, en este caso sí son básicamente financieros, tengan la dimensión que se requiere dada la emergencia humanitaria en el país. Esto muy breve, también probablemente no sea tan fácil de ver en algunas pantallas, pero lo que estamos dando cuenta en este servicio, por cierto, que creo que es importante revisarlo cada tanto, es un servicio de la Oficina de Cooperación Humanitaria de Naciones Unidas, de OCHA, se llama FTS por el seguimiento a los servicios financieros, FTS, unocha.org. Ahí uno puede entrar en los resultados de cada país en los planes de respuesta humanitaria, y aquí vemos cómo Venezuela está recibiendo de una cantidad de donantes. Esta es una lista todavía parcial. El principal ha sido los Estados Unidos, después la Comisión Europea a través de su Oficina de Cooperación Humanitaria llamada ECO, y después hay una serie de otros recursos, incluso está el gobierno de Venezuela, porque si pone para una respuesta humanitaria fondos, por ejemplo, en la Organización Panamericana de la Salud, pues está también considerada entre los que están aportando recursos. Pero ahí está España, Japón, Suiza, Canadá, Noruega, Corea, Irlanda, Finlandia. Es decir, que hay un conjunto de países cooperando, pero una vez más, todavía a una gran distancia de lo que hace falta. En segundo lugar, estamos hablando justamente de la cooperación con las organizaciones de sociedad civil. Yo quiero referirme muy brevemente a la libertad de asociación como derecho humano, que está reconocido por la Declaración Universal, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, la Constitución Nacional, por supuesto, ¿no? Y esto se refiere a ese derecho de toda persona a unirse libremente, a formar parte de una organización o grupo. Y aquí entonces viene pues todo el conjunto de acciones que se pueden desplegar desde esa asociación voluntaria, autónoma, independiente de las personas con otras, para actuar, expresarse, promover derechos, qué sé yo, asuntos culturales, educativos, la investigación, la ciencia, y defender de manera colectiva fines de interés común. Pero esto implica que una vez que como personas, como individuos, nos asociamos ya en un sujeto colectivo, ese sujeto colectivo tiene también derechos. Es la agregación de nuestros derechos individuales para perseguir fines comunes, pero entonces hacemos nacer un sujeto colectivo, sea formal o no, pero ese sujeto colectivo tiene que tener, es parte intrínseca de esa creación de una asociación, la posibilidad de llevar adelante esos fines para los cuales la asociación fue creada. Y por tanto, así como personas, nosotros tenemos que movilizar recursos de distintas maneras para vivir
vivir, alimentarnos, trabajar, atender a la familia. Igualmente el sujeto colectivo tiene derecho a buscar, a solicitar y a recibir recursos y financiamiento de personas, empresas, de otras organizaciones de la sociedad civil, de organismos intergubernamentales, de gobiernos nacionales e internacionales. Ese financiamiento no debe estar sujeto a autorización previa. Si la acción es legítima, no debe estar sujeto a esa autorización previa, mucho menos, por supuesto, a la consideración, que es algo de lo que estamos viendo en este contexto de criminalización de la labor de organizaciones de sociedad civil, digamos que ya de antemano se criminaliza porque se supone que esos recursos o esa acción que se va a llevar adelante es indebida, atenta contra los fines del Estado. Es decir, estamos viendo esto como lo vemos en distintos contextos autoritarios, ya ha sido señalado de muchísimas maneras, y cómo justamente se trata de a priori criminalizar, estigmatizar esa labor que hacen las organizaciones, ¿no? Porque se supone que sus fines no son legítimos y que los recursos también financieros que obtengan van a ser mal utilizados. Entonces, los requisitos de rendición de cuentas que se exigen no pueden ser cualesquiera, tienen que ser sencillos, uniformes y estar establecidos por ley, porque se va a tratar de asuntos de derechos humanos, es decir, no pueden estar restringidos, obstaculizados, condicionados por otro tipo de regulación que permita un uso discrecional de esos mecanismos para hostigar, obstaculizar el trabajo de las organizaciones. Yo quiero poner aquí solamente vamos a decir, el rango de cosas que es posible hacer a través de la cooperación y que es legítimo. Todo esto significa el trabajo de defensa, de promoción, de formación, de documentación, de denuncia incluso en materia de derechos humanos. Y de no haber sido por esfuerzo colectivo tan importante como que fue la presentación en conjunto de una cantidad de organizaciones venezolanas de sociedad civil y también con apoyo de organizaciones internacionales, de estos informes, no hubiéramos llegado tan rápido a la definición de la situación venezolana como de emergencia humanitaria compleja. Cuando pusimos juntos todos estos insumos, estos documentos, para esto que se llama el Examen Periódico Universal, el EPU, en el año 2016, y a la vez también estuvimos enviando documentación a los comités de órganos de tratados de Naciones Unidas, derechos de la mujer, el Comité contra la Tortura, derechos económicos, sociales y culturales, derechos de la niñez, más informes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al analizar todos estos documentos, era muy claro que además de la situación muy grave, la crisis de derechos humanos, como la llamó Amnistía Internacional en aquel momento, había algo ya de naturaleza humanitaria. El daño trascendía a algunas áreas fundamentales, críticas en materia de derechos humanos, pero ya entraba también entonces a privar a las personas de una vida digna en su conjunto, por alimentación, por salud, por educación, por acceso a servicios y además, bueno, como esta consecuencia inevitable de las emergencias humanitarias complejas, ya empezábamos a ver en aquel momento la migración forzosa de miles y después se convirtió en millones de personas, porque dentro del país la supervivencia estaba comprometida. Una vez más, si uno ve todo esto, aquí está el tema de la cooperación internacional, como decía, que no es solo de recursos financieros, esa cooperación implica cooperar también con los sistemas de derechos humanos internacionales, implica que las organizaciones que están documentando estas situaciones deben recibir recursos técnicos, apoyo de personas, de instituciones, de organizaciones, para poder atender a una población en necesidad desde distintas perspectivas. Y esto también ha llevado, por ejemplo, en esos esfuerzos colectivos, este es uno que también me gustaría invitarles a que vieran el sitio web. Uno de los problemas más serios que se tiene cuando se dan emergencias humanitarias complejas,
que tienen como raíz conflicto político, abusos de poder, es que el acceso a la información se va cerrando, es decir, se opera en un terreno de gran opacidad. De manera que los esfuerzos, no es que la información no esté, entonces hay que hacer un gran esfuerzo para hacerla pública. Lo está haciendo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales con su producción de informes sobre la situación del coronavirus. Lo está haciendo la Academia Nacional de Medicina, como lo hemos visto en los reportes que están saliendo cotidianamente. Y este es un esfuerzo también que suma casi 400 grupos en distintos estados del país, al menos para dar cuenta de qué está pasando en términos de los derechos al agua, a la alimentación, a la educación y a la salud. Esto está todo contenido en este sitio web, Un Venezuela, y de nuevo es posible llevarlo adelante gracias a esa cooperación que se hace desde ECO, el área humanitaria de la Unión Europea, junto con Oxfam, con ese conjunto enorme de organizaciones de sociedad civil venezolanas. Esto es fundamental porque también en todos los casos, y por eso estos informes que se están dando desde distintos espacios son tan importantes, porque esto guía, incluso si no se trata de una política pública, porque el terreno está complejo para eso, sin embargo sí puede guiar nuestra acción como organizaciones de sociedad civil y de muchas otras. O sea, estos son insumos también para el sistema de Naciones Unidas y otros actores que están actuando o queriendo entrar a actuar en apoyo a la población venezolana en su situación de privación. Esto lo pongo también, estoy advertido de que a lo mejor no se ve tan claro, pero quiero entrar en tres aspectos en los que para Acción Solidaria, sin cooperación internacional, no hubiera sido posible llevar adelante nuestro programa de acción humanitaria. Aquí lo que estamos diciendo, hemos recibido, y una vez más para recibirlos es porque hay cooperación, nuevamente no solo financiera, sino también en insumos, en medicinas. Para nuestro programa de acción humanitaria hemos recibido ya desde sobre todo 2017, finales hasta el 2020, 240 embarques de ayuda humanitaria entre medicinas, insumos médicos y alimentos en menor cuantía. Eso ha estado compuesto por casi 25,000 cajas de ayuda que suman hasta la fecha más de 170 toneladas de ayuda. Si no fuera por la cooperación internacional, habría miles de personas afectadas, no solo por el programa de acción solidaria. Hay que pensar cuántas organizaciones están involucradas en este trabajo de atención a población en necesidad. Como decía, un área es la humanitaria, otra área es la de derechos humanos, otra es la de desarrollo, la ciencia, la cultura. Es decir, realmente sin esa cooperación sería difícil poder estar dando todavía tanto a la población venezolana, la que sufre, la que necesita, como la que también está desarrollándose en otras áreas del conocimiento, de la vida, de la dignidad humana. En este programa nuestro, el año pasado, nosotros pudimos, gracias a esas donaciones, hacer 342 entregas con todo y los retos de los cierres por coronavirus en por lo menos 19 estados del país. Pudimos entregar 20 millones de unidosis de medicinas en el año pasado. Esto es solo 2020. Esto más o menos son 55 a 60 mil tratamientos por mes. Y pudimos entregar más de 4 millones de unidades de insumos médicos y casi 250,000 unidades de otros productos. Estos fueron 86 toneladas de ayuda. Al final, nuevamente, sin esa cooperación internacional para, por un lado, recibir del exterior estas ayudas que son fundamentales. Una parte también por Organización Panamericana de la Salud localmente, pero la mayoría viene del exterior. Y después, sin esa posibilidad de cooperación, hasta para técnicamente poder hacer seguimiento a nuestro trabajo, poder desarrollar estas herramientas que nos permiten también dar cuenta de dónde estamos, cómo lo estamos haciendo, qué estados podrían estar necesitados de nuestra acción porque estamos viendo que no son cubiertos. Es decir, aquí hay todo un esfuerzo común
que ha sido fundamental y que ha tenido como base esa cooperación internacional y por supuesto después toda la articulación nacional. Nuestro programa en este momento distribuye a través de 120 organizaciones nacionales en el terreno y de unos 30 hospitales públicos, pero gracias a una red de casi 60 especialistas de salud. Es decir, la manera de entrar ha sido también gracias igualmente a esa cooperación ya interna, ¿no? Y después, en lo que se refiere ya a lo más local, por donde podemos hacer un seguimiento mucho más cercano del cómo se compone este programa de atención, aquí en nuestra propia sede tenemos registradas casi 17,000 personas, 16,800, a quienes estamos entregando mensualmente donaciones de medicinas. Esto nos permite, por ejemplo, decir que el 65% de quienes vienen son mujeres, que la mayoría de quienes están viniendo pasan de los 55 años de edad, si llegan más o menos a 55% de las personas usuarias, que estamos pudiendo llegar a zonas de escasos recursos, quienes tienen mayor acceso a este programa, porque bueno, han ido informándose y vienen a buscar sus medicinas, son de Caricuao, de Sucre, de Petare, cosa que nos parece además sumamente importante. Y por cierto, con mucha tristeza vemos a veces cómo recibimos profesores jubilados, retirados, que están pasando mucho trabajo y que es casi que esta es la única fuente para obtención de medicinas. Todo esto está de todas maneras enfrentando en este momento un contexto restrictivo, hostil, en el que desafortunadamente por lo menos algunos voceros de gobierno se dan a la tarea continua, semanal, y por distintos medios de criminalizar, de descalificar, de estigmatizar la labor que hacemos las organizaciones en todas las áreas más diversas, sobre todo, aquí sí en particular, con quienes estamos visibilizando, por un lado, la situación grave en materia de derechos humanos, por otro lado, también esa situación igualmente grave en materia humanitaria. Todo lo que han sido los grupos de especialistas de salud denunciando la situación del sistema en su conjunto, pero también cómo se ha estado afectando el personal específicamente en la atención en salud pública, sin el acceso a los equipos de protección personal, todo lo que se está viendo en este momento en vacunas, las exigencias para que funcione el mecanismo COVAX, la mesa técnica. Es decir, aquí hay una serie de voces levantándose y por supuesto eso ha producido una reacción contraria, pero es muy nociva si llega a tener algún efecto en hacer bajar la voz, que es lo que esperamos que no ocurra. Al final, y con esto ya voy terminando, también así como nos asociamos para trabajar vamos a decir, en propósitos de bien, apoyar a las personas en necesidad, acompañar a víctimas de violaciones de derechos humanos o en otras también, como decía, en las áreas de la cultura, de la ciencia, del emprendimiento. También esa libertad de asociación, ese trabajo conjunto nos permite defender nuestro espacio, defender nuestra acción, mantenernos allí porque además es como se ha reconocido en estos sistemas de derechos humanos, la libertad de asociación lleva consigo un bien social, es decir, asociados para fines comunes que tienen que ver con una mejora de las condiciones de vida en su conjunto, al final hace bien a la sociedad. Pero entonces disponemos de una serie de mecanismos también para levantar nuestra voz, para denunciar asociados estos hechos que buscan criminalizar, obstaculizar, restringir el trabajo de las organizaciones y en algunos casos, como fue el gravísimo de nuestros compañeros de la organización Azul Positivo, incluso de ser detenidos por llevar adelante una acción legítima, por hacerlo además como socios implementadores de organizaciones del sistema de Naciones Unidas y utilizando unos mecanismos, voy a con eso después cerrar, que tergiversan
las responsabilidades que tiene Venezuela en un espacio de acción internacional. Pero bueno, como vemos, la Comisión Interamericana, las relatorías de libertad de expresión y de derechos económicos, sociales y culturales, todo el sistema de Naciones Unidas en su área humanitaria. Esto es el conjunto de las defensorías del pueblo a las cuales también hemos levantado, hemos enviado documentación para dar cuenta de cómo nuestra defensoría hace mucho tiempo que dejó de actuar en función del bien de las personas. La Organización Internacional de Trabajo, Corte Penal Internacional, Oficina de la Alta Comisionada, los distintos órganos de tratados de derechos humanos, un mecanismo muy importante que se creó por incidencia de sociedad civil nacional e internacional, que es la misión de determinación de hechos en el terreno, que ha hecho una labor importantísima, el Consejo de Derechos Humanos, los procedimientos especiales son esas distintas relatorías a las cuales nos dirigimos, y el mecanismo de seguimiento de la situación de Venezuela, que es un mecanismo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y concluyo en esto, que esta última medida gravísima, esta providencia administrativa que a priori criminaliza el trabajo de las organizaciones de sociedad civil porque supuestamente los recursos obtenidos de la cooperación internacional serían utilizados para la legitimación de capitales o financiamiento del terrorismo. Esto se dijo esta misma semana, que hay organizaciones implicadas en esto. Eso dice porque se está haciendo un muy mal uso de los mecanismos, reglamentos y normas de este otro órgano que se llama Grupo de Acción Financiera Internacional. Este es un grupo que se creó en el año 89 para, en el conjunto de países, hacer seguimiento a los movimientos de dineros y para que justamente prevenir esa legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otras áreas también para ese mal uso de recursos. Pero este mecanismo que tiene capítulos regionales, Venezuela forma parte del GAFIC, que es el grupo GAFI del Caribe. Lo que sí indican es que no puede actuarse de cualquier manera en esa prevención. De manera que en el caso de las organizaciones de sociedad civil, el GAFI tiene establecido unas líneas fundamentales que obligan a Venezuela y sobre las cuales puede regular en la materia, pero no puede ser de cualquier manera. Y en lo que se refiere a las organizaciones sin fines de lucro, las medidas son focalizadas si hubiera algún caso en el que se tuviera sospecha de que puede haber un riesgo, y además el enfoque es basado justamente en riesgo. Pero de ninguna manera esas medidas pueden interrumpir o desalentar esta acción de las organizaciones de sociedad civil. En todo caso, al final lo que dicen es que cualquier medida que vaya en función de prevenir esos delitos de legitimación y financiamiento debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos, las libertades fundamentales, y ahora van agregando también el derecho internacional humanitario y otras áreas de acción. Con esto concluyo, les agradezco mucho y estaré pendiente, Manuel, de cualquier comentario o pregunta al terminar. Voy a dejar de compartir mi pantalla primero. Gracias, Manuel. Excelente, Feliciano. Bueno, evidentemente vamos a continuar con Alberto Nieves para que abras tu video y uno se queda, bueno, desolado, pero al mismo tiempo contento de que hay personas haciendo lo que hay que hacer, que no debería estar ocurriendo lo que está ocurriendo, pero bueno, ustedes están haciendo lo que hay que hacer. Entonces, cuando quieras, Alberto, para que continúes tú. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un honor para mí estar con ustedes, compartir la tecnología y a SOS Medicina, Telemedicina, que nos ha invitado para compartir nuestra experiencia con ustedes. Bueno, un saludo al doctor Héctor Arrechedera y al doctor Jacinto Fernández. Y un abrazo, doctor Manuel Figuera. Muchas gracias por la invitación. Y Feliciano, brillante como siempre tu exposición. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar la experiencia venezolana a favor de las personas con VIH.
Es muchas las experiencias que tenemos en Venezuela desde hace unos cuantos años y sobre todo con la cooperación internacional y sobre todo en los últimos años cuando tenemos en Venezuela una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Ok, entonces en esto vemos el porcentaje de la cobertura del acceso a los tratamientos antirretrovirales en Venezuela. Estos son datos oficiales suministrados por el Programa Nacional de SIDA del Ministerio del Poder Popular para la Salud y publicados por ONUSIDA. El Programa Nacional de SIDA ha asumido los compromisos ante el sistema de Naciones Unidas de hacer informes de progresos, de los avances de la respuesta del VIH en Venezuela. Y ahí ustedes ven cómo en el año 2009 teníamos un 53% de cobertura y luego llegó a un tope máximo de un 71% en el año 2012. Justamente en esta época, el Programa Nacional de SIDA era uno de los programas nacionales de Latinoamérica con mayor cobertura y incluso llegó a ser un programa ejemplar en la región latinoamericana, ¿no? Porque teníamos todos los medicamentos antirretrovirales disponibles que teníamos en el mercado internacional, los teníamos disponibles en Venezuela, donde nuestros médicos venezolanos, infectólogos, inmunólogos, especialistas en VIH, podían prescribir el mejor tratamiento que ellos, de acuerdo al criterio que ellos tuviesen, a sus pacientes, y lo que permitió aumentar la calidad de vida y disminuir drásticamente los porcentajes de mortalidad. Sin embargo, ahí en el 2015 ustedes ven cómo viene bajando del 2012, que teníamos un 71% de cobertura, a un 65% en el 2015, justamente en el momento que comenzamos a identificar la emergencia humanitaria compleja. Después luego, fíjense cómo en el 2016 al 2017 no hay ninguna data oficial. Tenemos bastante tiempo buscando data oficial para ver si existe algún documento o alguna gaceta o algún registro o alguna información de parte de algún funcionario o algún informe, y no aparece el porcentaje. Por eso es que la caída drástica que ustedes ven que baja a cero. Sin embargo, en el 2018, en un documento llamado Plan Maestro para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH, Tuberculosis y Malaria desde la mirada o de la perspectiva de la salud pública, que fue producto de una misión de la Organización Panamericana de la Salud y de ONUSIDA en el año 2018, justamente ahí se conoce, después de mucho tiempo, que había un 16% de cobertura. Esto es sumamente grave porque estamos hablando de que más del 80% de las personas con VIH no tenían tratamiento antirretroviral. Y luego, cuando llega la cooperación internacional a través del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, que llegó a Venezuela con $5 millones para comprar medicamentos antirretrovirales, uno de los mejores medicamentos antirretrovirales, de hecho que fue recomendado por la Sociedad Venezolana de Infectología y avalado por la Organización Panamericana de la Salud y ONU-SIDA. Entonces, cuando llegan los medicamentos antirretrovirales, este medicamento antirretroviral llamado tenofovir, dolutegravir, lamivudina, que es un combinado de 3 componentes en una sola pastilla, y bueno, miren cómo aumenta el porcentaje de cobertura de personas con VIH. La cooperación internacional a través del Fondo Global, a través del Fondo Mundial, llegó porque a raíz en el año 2016, cuando las distintas organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, liderizada por una red de personas con VIH llamada la Red Venezolana de Gente Positiva, comenzamos a identificar
los episodios de desabastecimiento. Sin embargo, desde el año 2009 ya venía presentándose las señales de episodios de desabastecimiento, que eran episodios flash que habían de unos y otros tipos de medicamentos, ya bien sea porque el Ministerio de Salud no los compraba en su oportunidad o porque la misma cadena de distribución muy débil, muy debilitada, no llegaba a tiempo y no aterrizaba a los estómagos, los medicamentos no llegaban a los estómagos de las personas con VIH. En el año 2016, la sociedad civil nos reunimos y dijimos, esto no puede ser, porque ya el Ministerio de Salud, cuando tuvimos reuniones con altas autoridades del ministerio, dijeron que ellos no tenían recursos para comprar medicamentos antirretrovirales para casi 80.000 personas que en ese momento estaban tomando tratamiento antirretroviral en Venezuela. Entonces, inmediatamente nosotros actuamos rápidamente y acudimos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA para solicitarle una ayuda humanitaria para Venezuela. Allí los indicadores económicos, lamentablemente, y los pocos datos que presentaba Venezuela no eran los mejores, porque presentaban a una Venezuela que estaba boyante en recursos, en indicadores económicos bastante medios altos, importantes, y además los datos de la epidemiológicos que presentaba Venezuela mostraban una realidad totalmente distinta. Entonces tuvimos que hacer alianza con organizaciones de la sociedad civil del ámbito internacional. Estamos hablando de ICASO, estamos hablando de la Red Global de Personas con VIH, estamos hablando de distintos incluso compañeros y compañeras activistas del ámbito internacional y que nos ayudaron a hacer una diplomacia muy fina y sobre todo en un ámbito muy espinoso para poder incidir y lograr sensibilizar al Fondo Mundial y suministrarle toda la información de manera de mostrar una realidad distinta, la verdadera, a la que mostraba el Estado venezolano en ese momento. Estamos hablando de inversiones en dólares para la atención y tratamientos del VIH. Y aquí ustedes ven los recursos domésticos o los recursos nacionales versus los recursos internacionales. Y ustedes ven que desde el año 2016, los recursos nacionales en el año 2016, que en aquel momento eran 8 millones, más de 8 millones y medio de dólares de parte del Estado venezolano, que eran recursos propios, y versus los pocos recursos internacionales que llegaban, y cómo se fueron minimizando, disminuyendo, hasta que en el año 2019, obviamente no hay data porque sencillamente el Estado venezolano nunca, hasta la fecha de hoy, nunca ha invertido $1 para invertirlo en la atención, en los servicios de atención y los servicios de tratamiento del VIH en Venezuela. Afortunadamente hemos tenido el apoyo de una ONG importante que es A4AIDS Internacional, con sede en Nueva York, que ha venido desde hace muchos años donando medicamentos antirretrovirales, tanto para adultos como para la población infantil y embarazadas con VIH. Igualmente ha traído fórmulas lácteas para aquellos niños o niños expuestos al VIH. Entonces, ahí ustedes ven la cantidad de dólares, los montos importantes en dólares hasta el año 2021. Y a partir de la incidencia que hicimos la sociedad civil en Venezuela al Fondo Mundial, logramos que el Fondo Mundial, en una primera subvención en el año 2019, otorgara una primera subvención de 5 millones de dólares, que allí era donde teníamos recordando que en el año 2018 teníamos una cobertura de un 16% y apenas en un año aumentó a un 40% la cobertura del tratamiento con unos módicos suma de 5 millones de dólares. Y eso logró lo que ustedes van a ver ahora más adelante. En el 2020 aumentó a 6 millones de dólares y ahorita en el
2021 también ha otorgado unos 6 millones de dólares adicionales para este año. Lo que manera que ya nosotros tenemos tratamiento antirretroviral garantizado de un solo tipo de medicamento, como les hablaba, el TLD, para este año. Los otros tipos de medicamentos han sido, son de pocas cantidades, lamentablemente no cubre la totalidad de las personas que así lo requieren, y estamos hablando de casi un 60% de desabastecimiento de otros tipos de medicamentos antirretrovirales que no son TLD, y que estos son medicamentos requeridos por la población. De acuerdo a datos de ONUCIDA y los datos que nosotros, la sociedad civil, en el monitoreo social que nosotros tenemos, se estima que hemos llegado a casi un 80% de la totalidad de las personas que lo requieren, de las personas con VIH que requieren este tipo de tratamiento antirretroviral. Importante hacer una acotación aquí con UNICEF, que gracias a los amigos de UNICEF ellos dijeron, nosotros asumimos el tratamiento antirretroviral para las niñas, niños, adolescentes y embarazadas con VIH, porque la mayoría de nuestros niños no lo recibían ese tratamiento antirretroviral, y ellos, con una módica suma de $526,000, lograron cubrir en el año 2019, en el 2019 y 2020, lograron cubrir 1.064 niños, niñas y adolescentes con VIH. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de los recursos internacionales, la totalidad que superan los 39 millones de dólares, versus los recursos domésticos que superan los 10 millones de dólares. Y para hablarlo con cifras concretas, en cantidades concretas, ¿quiénes han sido los beneficiarios? Las personas con VIH. Estamos hablando que para diciembre de 2020, más de 55,000 personas con VIH de distintas edades, de distintos géneros, bueno, la mayor, personas de todos los estados del país lograron salvar sus vidas. Y se ha logrado, gracias a este tratamiento antirretroviral, como lo ven ustedes ahí, ese frasquito azul, que es el medicamento TLD, prescrito por nuestros médicos, infectólogos, especialistas en VIH, logramos mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, y logramos también mejorar en la cantidad y la calidad del acceso a medicamentos antirretrovirales en Venezuela. También la sociedad civil, parte del trabajo de la sociedad civil, gracias a esa cooperación internacional, nosotros hemos podido realizar, las distintas organizaciones hemos podido realizar proyectos. En este caso, puedo nombrar un proyecto de la Unión Europea, donde se logró hacer una capacitación de jóvenes excluidos socialmente, y se lograron capacitar con talleres de emprendimiento en el año 2019 con el IESA, y ahí logramos capacitar y certificar a 182 jóvenes, y estamos hablando de personas con VIH en situación de pobreza en 14 estados del país. La mayoría de ellos, bueno, viven con VIH, y otra comunidad, otra población socialmente excluida tradicionalmente, como son las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex, jóvenes entre 18 a 28 años de edad. El fortalecimiento de la sociedad civil también nos ha permitido consolidar y fortalecer el trabajo en red, y el 100% de todas las ONG de todo el país estamos trabajando en red. Y este fortalecimiento de la sociedad civil, gracias a los recursos de la cooperación internacional, nos ha permitido también mejorar nuestras acciones de promoción y defensa de los derechos humanos de las personas con VIH, y especialmente el derecho a la salud y el derecho a la vida, el derecho al acceso a los avances de la ciencia y tecnología. Nosotros hemos podido mejorar nuestro monitoreo social de las consultas de VIH y farmacias dispensadoras de antirretrovirales en Venezuela, y hemos podido lograr identificar que, por ejemplo, un 62% de desabastecimiento de otro tipo de antirretrovirales solamente en el año 2020.
9.122 personas con VIH fueron vinculadas a servicios de atención y tratamiento del VIH solamente en el 2020. Estas personas no habían abandonado sus tratamientos, estaban realmente desesperadas, pero y además también sumidas en el miedo, en la desesperanza, y nuestros recursos humanos, nuestros líderes, nuestros defensores de derechos humanos de las distintas organizaciones de VIH, fueron a sus casas, se los conseguían en las calles y los tomaron de la mano, les dieron las orientaciones, las consejerías, los llevaron a los servicios de atención y tratamiento y los vincularon directamente al sistema público de salud. Y conseguimos información también como esta con el tema de la inseguridad alimentaria, que son apenas 11.973 personas con VIH que ingerían el tratamiento antirretroviral manifestaron que tenían hambre, que apenas podían tener acceso o hacían una sola comida diaria, y esto también influía en la adherencia a los tratamientos antirretrovirales. Paralelamente a esto, con los recursos de la cooperación internacional, nos permitió dotar de equipos de computación a las distintas organizaciones, de celulares y de paneles solares. Ahí ustedes ven una foto de un panel solar portátil, sobre todo en un país donde el servicio eléctrico, y especialmente en el interior del país, es a diario, donde tenemos regiones que se pueden suspender el servicio eléctrico por 3, 4 veces seguidas diariamente, y que pueden tener hasta 2, 3, 4 horas sin electricidad. Incluso pueden pasar hasta 12 horas, como es el caso del estado Zulia, el estado Mérida, el estado Táchira, que son estados fronterizos con Colombia, el estado Nueva Esparta. Y entonces hemos tenido que suministrar estos paneles solares como una medida con un plan de contingencia, de manera de poder optimizar las relaciones y que el recurso humano y la sociedad civil con trabajo en VIH, especialmente del interior del país, no paralicen sus trabajos de apoyo a las personas con VIH. También, a raíz de la pandemia del COVID, entonces gracias a la cooperación internacional, hemos podido adquirir equipos de protección personal para dotar de mascarillas, de guantes, de gel alcoholado, de cloro, y de estos insumos a los miembros de la sociedad civil, de manera de que se puedan proteger de la pandemia, del COVID, del impacto del COVID, recordando que la mayoría de estas personas que son nuestros monitores, que están en los hospitales, en las consultas de VIH y en las farmacias, orientando a la gente, incluso en sus propias sedes, también son personas que viven con VIH. Aquí les mostramos también que esto ha sido parte de la ayuda de la cooperación internacional, que nos ha permitido mejorar nuestro sistema de monitoreo, y lo cual nos ha permitido poder, a través de un sistema de información geográfica, poder reflejar todos los datos que nosotros vamos identificando en un sistema de información tan bueno como como el que ustedes están viendo, donde en una simple paneo nosotros podemos ver la disponibilidad de medicamentos antirretrovirales por estado, por farmacia, lo que está ocurriendo en cada una de las consultas, el número de personas que tuvieron contacto con, por ejemplo, la situación del COVID. Ya nosotros, ante la opacidad del Ministerio de Salud, de que no ofrece información oficial sobre la situación del impacto del COVID en las personas con VIH, entonces nosotros a partir de agosto, con la asesoría técnica de ONU-SIDA en Venezuela, nosotros hemos podido comenzar a levantar data sobre la cantidad de personas con VIH afectadas por el COVID. Estamos hablando de personas con VIH sospechosas por el COVID, personas con VIH que están tomando tratamiento antirretroviral y resultaron positivo al COVID, personas con VIH que se mejoraron y superaron el impacto del COVID,
y lamentablemente también número de personas con VIH fallecidas por COVID. Esto es uno de los datos. También tenemos el número de personas registradas por farmacias, número de niñas adolescentes, número de embarazadas, personas con presencia de comorbilidades asociadas al SIDA y número de personas con COVID, con comorbilidades asociadas. Número de personas con reciente diagnóstico al VIH, y también incluso estamos detectando data, por ejemplo, medicamentos antirretrovirales vencidos por estado, que eso ha sido en los últimos meses con gran alarma. Hemos visto tanto los médicos, los trabajadores de la salud y la sociedad civil, incluso las personas con VIH, observamos cómo en el Programa Nacional de SIDA comenzaron a distribuir medicamentos antirretrovirales vencidos en todas las farmacias del país. Incluso este monitoreo social nos ha permitido poder hacer las alarmas, llevar la información al Sistema de Naciones Unidas, a nuestros amigos de la Organización Panamericana de la Salud y ONU-SIDA, de manera de que pudieran establecer contacto incluso directo con el ministro de Salud de Venezuela para darle esta información, ya que los canales de comunicación y de diálogo han sido imposible poderlos establecer con las altas autoridades porque se niegan a mantener un diálogo fluido con la sociedad civil. La cooperación internacional en Venezuela nos ha permitido también que esos medicamentos antirretrovirales que han salvado vidas en Venezuela, otro tipo de medicinas, reactivos de laboratorio, lleguen en vuelos humanitarios y sobre todo en los últimos tiempos con el tema con la propia dinámica del COVID. Ante los problemas de distribución de medicinas en todos los estados del país, porque ya el ente rector de la salud pública ha presentado fuertes debilidades en la flota de sus unidades porque lamentablemente están totalmente colapsados e inservibles. Entonces, la cooperación internacional a través de la Organización Panamericana de la Salud, ONU-SIDA y UNICEF han tenido que con sus propios recursos han tenido que apoyar al país y contratar camiones privados para poder hacer la distribución a tiempo, de forma oportuna, en todos los estados del país de medicamentos antirretrovirales para que las personas con VIH no suspendieran sus tratamientos antirretrovirales. Estamos hablando de que las 5.068 personas que recibieron antirretrovirales ha sido gracias a los recursos otorgados por las subvenciones del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria, por la organización internacional que también es de la sociedad civil, A4A, y el gobierno de Brasil, e incluso el país más pobre de Latinoamérica, como es Haití, llegó en un par de años atrás, llegó también a hacer donaciones de medicamentos antirretrovirales a Venezuela. Los 1.064 niños, adolescentes y embarazadas con VIH, su tratamiento ha sido garantizado gracias a los amigos y colegas de UNICEF que han estado dentro de su política, es garantizar, apoyar al derecho y defender el derecho a la salud de esta población que está totalmente vulnerable. Por ejemplo, también se han recibido antirretrovirales de una organización llamada AHF, que tiene base en Colombia, en la frontera, donde personas con VIH que no reciben tratamiento antirretroviral, entonces ellos han podido cruzar la frontera y además de tratamientos antirretrovirales, también le han practicado la batería de exámenes requeridos, prescritos por los médicos venezolanos. También nos han suministrado condones masculinos que han hecho llegar a la Red Venezolana de Gente Positiva, y a través de la Red Venezolana de Gente Positiva, que tiene puntos focales en todos los estados del país, entonces han podido llegar los condones masculinos de manera de poder contribuir a la prevención del VIH, que por cierto en Venezuela, la última campaña oficial que se realizó en Venezuela fue en el año 2006, es decir, hace más de una década que aquí no se hace una campaña para evitar y promover las prácticas de sexo seguro
de manera de evitar la transmisión del VIH e infecciones de transmisión sexual. Paralelamente a esto, en cuanto a las acciones para la prevención de la transmisión materno-infantil, ONUCIDA, OPS y UNFPA, que son agencias de Naciones Unidas, también han traído reactivos de pruebas para detección del VIH y sífilis embarazadas, lo que ha permitido dar, de alguna manera, mitigar el impacto de la transmisión materno-infantil del VIH. En septiembre de 2020 llegaron 33.000 reactivos de pruebas de carga viral, 25.000 reactivos fueron donados por el Fondo Mundial y 8.000 reactivos fueron donados por la Organización Panamericana de la Salud. Y estos reactivos llegaron a Venezuela y por primera vez se hicieron cargas virales, o se están haciendo cargas virales en Venezuela. La última vez que se realizaron pruebas de carga viral en los únicos 5 o 6 laboratorios disponibles en el sistema público de salud fue en el año 2016. O sea, es decir, la última vez fue hace 5 años. Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud compró 5 equipos de aire acondicionado para los únicos laboratorios de carga viral que están distribuidos apenas en 5 o 6 estados del país, de manera para poderlos poner en operativos, ya que estos laboratorios que están en estos estados no podían arrancar porque tenían problemas de infraestructura, problemas de electricidad, tenían incluso equipos de aire acondicionado, por lo tanto impedía el procesamiento de las muestras sanguíneas en los equipos especializados para realizar la prueba de carga viral. Y con parte de estos recursos del Fondo Mundial, la Sociedad Venezolana de Infectología está haciendo un extraordinario trabajo, como es la certificación y la recertificación a médico y personal de salud en la prescripción y seguimiento a los esquemas del medicamento antirretroviral TLD y otros tipos de antirretrovirales para una mejor evaluación clínica de las personas con VIH, ya que por parte del Programa Nacional de SIDA tiene bastantes años que no ofrecen capacitación ni actualización de conocimientos requeridos, sobre todo en estos momentos de emergencia, y por iniciativa de nuestra Sociedad Venezolana de Infectología, entonces finalmente, después de tantos años, ya, y además con profesionales expertos en VIH, los mejores que tenemos en Venezuela, están dedicados a la capacitación y a compartir sus conocimientos y experiencias a sus colegas y a otros trabajadores de la salud para poder dar respuesta a esta emergencia humanitaria y que está afectando la respuesta del VIH. En parte de estos recursos, por ejemplo, como de la Unión Europea, nos permitió poder realizar estudios sobre las condiciones laborales de jóvenes excluidos socialmente en Venezuela, en la población de personas con VIH, mujeres, LGBT, y para ese momento, 2018-2019, se consiguieron datos bastante alarmantes que se desconocían en Venezuela. Por ejemplo, que en esta población excluida socialmente, el 28% estaban en situación de desempleo y según la OIT, superaba más del 10% de lo estimado por la OIT. Y el 98% de esta población percibían menos de $1,90 considerados como pobreza laboral extrema según la OIT. Realmente sin la cooperación internacional, las personas con VIH van a morir. Por eso es que nosotros defendemos a la cooperación internacional y mostramos esta información para que la opinión pública se dé cuenta que la cooperación internacional está salvando vidas. El escenario político y social de la salud pública en Venezuela enfrenta severos desafíos. Sin embargo, está demostrado que nosotros como sociedad civil, con las academias, con los trabajadores de la salud en sus distintos niveles, las universidades y otros actores que están involucrados en la respuesta del VIH, estamos evidenciando y demostrando nuestro nivel de compromiso, nuestras capacidades, nuestras experiencias, que estamos trabajando de forma articulada
y estamos pudiendo sacar adelante las actividades a beneficio de las personas con VIH. Nuestras recomendaciones es que la cooperación internacional sabe muy bien que la situación venezolana no es un asunto de un financiamiento limitado y no puede ser un corto plazo. Y es por eso que recomendamos continuar fortaleciendo la respuesta al VIH en todos sus niveles. Bueno, muchas gracias. Aquí están nuestras redes sociales donde pueden tener contacto con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Realmente uno está muy orgulloso por la labor de ustedes. Lamentablemente, Feliciano Reina tuvo que irse porque está trabajando y tiene una presentación sobre la providencia administrativa. Eso es algo importante. Claro. Eso no todo el mundo lo entiende hoy en día, que es eso de la providencia administrativa. Pero para ponerlos más o menos en contexto, una providencia administrativa son ciertos lineamientos o requerimientos que están pidiendo a las organizaciones no gubernamentales, a las que trabajan sin fines de lucro. Incluso nos puede involucrar a nosotros, la sociedad científica y otros entes, porque hay una amplitud en ese aspecto donde piden elementos administrativos que van más allá de lo que le piden, por ejemplo, a alguien que monta un bodegón hoy en día, o va más allá de lo que le exigen, por ejemplo, a una fábrica de bicicletas de origen iraní, por ejemplo, que monta en Venezuela y que después de muchos años no han fabricado ni una sola bicicleta. Entonces, a la ONG le están exigiendo prácticamente ser incorporadas en un sistema de evaluación prácticamente casi que criminal, donde tienen que registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo, lo cual ya categoriza el hacer una acción social y una acción de ayuda de, por ejemplo, AXI, que tiene 33 años, o Acción Solidaria, que tiene 26 años, defendiendo derechos de las personas que viven con VIH y de otras personas en general, simplemente a registrar quiénes son sus donantes, de dónde consiguen todos los fondos, incluso hasta los que tengan denuncias de derechos humanos tienen que revelar cuáles son esas personas que están denunciando algún elemento violatorio, que muchas veces la violación viene del propio Estado. Lo vimos cuando sucedió el evento del Amparo, lo hemos visto cuando sucedió distintos elementos. Y vamos un poquito más atrás. Por ejemplo, Fundación Mavi, en Carabobo, que es una fundación que pertenece a la red de gente positiva, ellos manejaban fórmulas lácteas y de algún modo fue una comisión y le quitó esas fórmulas lácteas sin ningún tipo de elemento legal que justificara ese tipo de acción. Eso mismo hemos visto últimamente como Alimentar la Solidaridad, Acción Solidaria, Azul Positivo, Convite, que son ONGs que están hoy en día muy activas y bajo financiamiento de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, la cual estaba apoyando estas acciones que estaban haciendo estas ONG. Simplemente vino una providencia que la ONU dijo, no podemos seguir ayudando a estas personas, a esta organización, y simplemente lo dejamos de hacer porque estamos siendo atacados desde el punto de vista legal y político. Y ahorita viene la pregunta entonces, Alberto, porque AXI se formó simplemente para buscar ayudar a las personas que viven con VIH. Entendemos que los tratamientos altamente efectivos aparecieron prácticamente en 1996. En 1995 se fundó Acción Solidaria, en 1994 se fundó la Sociedad Venezolana de Infectología, y lo que buscaron todos en conjunto era eso, que el tratamiento llegara. Entonces, explica, Alberto, cómo se logró que en Venezuela los tratamientos antirretrovirales, que en el resto del mundo no era gratuito, era pago, llegaran a Venezuela inicialmente el siglo pasado. Así es. Sí, gracias, Manuel. Sí, en Venezuela, bueno, la epidemia, los primeros casos fueron detectados en el 1982. Por cierto, el doctor Manuel Guzmán Blanco, que es una maravilla, excelente médico infectólogo de este país, ¿no? Y que afortunadamente sigue con nosotros aquí. Y a partir de entonces se comenzaron a registrar todos los datos, las personas con VIH, pero se morían como moscas porque no había, por parte del Estado, no había ningún interés para procurar recursos y adquirirlos y traerlos a Venezuela. Es por eso que AXI en el año 96 hasta el 2001 comenzamos a hacer ejercimos acciones legales. En aquel momento
Edgar Carrasco, coordinador general de AXI, junto con un equipo de abogados comenzaron a hacer acciones legales. Fue un trabajo bastante arduo porque había que contactar a personas con VIH en varios estados del país para que ellos ejercieran su derecho y pudieran demandar siendo representados por los abogados de AXI. Finalmente, mandatos constitucionales fueron alrededor de 14 recursos de amparo. Se demandó al Ministerio de la Defensa, al Seguro Social venezolano, al Ministerio de Salud de Venezuela y algunas direcciones regionales de salud de algunos estados. Finalmente, el Tribunal Supremo de Justicia y algunas instancias administrativas también, todas dijeron a favor y ordenaron al Ministerio de Salud a través del Estado venezolano a que garantizara esos tratamientos antirretroviral, procurara recursos, y a partir de allí entonces se crea la figura del Programa Nacional de SIDA, que no existía. Se comenzó también a tener una partida presupuestaria y un plan estratégico. Una de las cosas, uno de los momentos más importantes que ha tenido el Programa Nacional de SIDA era cuando por primera vez se creó aquel consenso de los médicos venezolanos, los especialistas, los mejores en Venezuela, sentados todos juntos con el Ministerio de Salud, desarrollando las pautas, las normas. Eso no existía. Y eso es gracias a esas contribuciones de forma conjunta que se vinieron realizando. Y es por eso que ahí el Programa Nacional de SIDA y Venezuela llegó a ser uno de los países con mayor acceso a tratamiento y con mayor respuesta, donde teníamos el lujo teníamos todo aquí. Lamentablemente, a raíz de la emergencia humanitaria y las malas políticas o las malas decisiones que se tomaron a nivel sanitario, todo eso se fue derrumbando. Bueno, pero aquí estamos otra vez juntos, tratando, fíjate tú, con estos recursos, gracias a la cooperación internacional, cuántas veces, doctor Manuel, doctor Figuera, cuántas veces nos hemos reunido analizando y preocupados todos para ver qué acciones podíamos hacer. Y bueno, logramos con esta cooperación internacional poder traer recursos que todavía son muy pocos, pero ahí hay resultados inmediatos. Y esos son los datos que tenemos que mostrar para decirle al mundo que gracias a esa cooperación internacional se están salvando vidas. Yo quería aprovechar que el doctor José Esparza, ahí quitó el video, pero el doctor José Esparza es virólogo, es un experto venezolano en vacunas. Él estuvo décadas trabajando en la Organización Mundial de la Salud, buscando la elusiva vacuna contra el VIH, el desarrollo de la misma, y hoy en día incluso los tratamientos antirretrovirales han demostrado ser más beneficiosos que quizás esa vacuna que hubiera prevenido la infección, pero hoy en día los tratamientos están previniendo infecciones. Igual trabajó con Bill y Melinda Gates en la fundación, también buscando el desarrollo de vacunas y el acceso a vacunas no solo en VIH, sino en otros elementos. Y para nosotros es un orgullo y por eso lo invitamos en los diversos eventos que nosotros hacemos. Y entendemos, mucha gente critica a la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, como si fuera una especie de club de ministerios de salud, pero en esencia son una asociación donde los ministerios de los distintos países simplemente buscan tener una alianza para buscar de algún modo un beneficio en salud, por ejemplo la OPS desde el punto de vista continental. Evidentemente tiene elementos burocráticos, pero tiene elementos técnicos muy importantes. Entonces, parte de la pregunta es, de algún modo, cuando los estados no hacen su acción que corresponde, cuando no son responsables en cumplir el derecho constitucional que tenemos los ciudadanos de tener salud, muchas veces la Organización Panamericana de Salud y la OMS han buscado tener ayuda, pero lamentablemente esa ayuda se canaliza a través del Ministerio Popular de Salud, que puede ser parte del problema de que simplemente las cosas no se estén haciendo bien. ¿De qué modo, conociendo el monstruo por dentro en una época distinta, de qué modo solventaban para que las ayudas llegaran a países que tenían conflictos? Porque, y disculpa que me entiendan, pero si entendemos lo que es en una emergencia compleja, y lo leo,
Es una crisis humanitaria grave que suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Ya Feliciano comparaba Venezuela de alguna manera en las circunstancias de emergencia con Siria, pero nosotros afortunadamente no tenemos un conflicto armado. Pero la OMS ayudaba a Haití en circunstancias extremas de terremotos y de otras maneras. Oye, ¿de qué modo podemos permitir que la ayuda llegue a Venezuela bajo otros mecanismos si las mismas ONG están siendo atacadas, si la misma OPS está trancada de brazos y si lamentablemente los expertos como usted no están siendo considerados? Tenemos una mesa de COVAX o una discusión de COVAX 6 semanas sin reunirnos o prácticamente nunca nos hemos reunido y dejamos desperdiciar la posibilidad de una persona que sabe tanto de vacunas, sabe tanto de virología como usted y como otras personas en la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas. Oye, no se utilice ese recurso humano tan valioso. Entonces, disculpe lo largo y lo complejo, porque realmente no hay una pregunta, sino reflexión. ¿Qué podrías decirnos a nosotros? ¿Qué elemento nos podría decir que nos dé un poco de ánimo cuando estamos sintiéndonos atacados con prudencias administrativas, con falta de consideración en los aspectos técnicos, y cuando vemos que Venezuela apenas con COVID-19 ha vacunado 0,3% de la población y somos el país que menos está vacunando, el país que tuvimos difteria y sarampión por no vacunar, y una persona que ha trabajado tanto con vacunas, que ama la vacunología? ¿Qué deberíamos hacer en Venezuela? ¿Qué es el deber ser? Oriéntenos usted si tuviera la posibilidad de hablar con nuestras autoridades directamente. Ok, buenos días, Manuel. Yo no soy expositor en esta sesión, pero más tarde hago algún comentario. Te recuerdo que las organizaciones estas como la OMS no son organizaciones supranacionales, son organizaciones internacionales y mantienen aceptan el derecho o la característica de que las naciones son soberanas y toman las decisiones que ellos consideren más apropiadas, de manera que no hay una forma legal de cómo los organismos internacionales, que como repito, no son supranacionales, no tienen instrumentos legales para imponer sus recomendaciones a los países. La Organización Mundial de la Salud es básicamente una organización normativa. Define las mejores normas, los mejores procedimientos, pero como te digo, no los puede imponer a menos que sea por la vía diplomática o por la vía del el ejemplo que dan otros países y que obligan a los países delincuentes a ponerse en línea. Yo creo que eso está funcionando con Venezuela. La Organización Mundial de la Salud, mucha gente piensa, como tú lo dijiste, que es un club de ministros de salud. Bueno, eso pasa una vez al año por 5 días o 4 días durante la Asamblea Mundial de la Salud, que se reúne todos los años en Ginebra. Pero la verdadera Organización Mundial de la Salud es el grupo de profesionales muy competentes que trabajan los 365 días del año desarrollando las recomendaciones que entonces se le proporcionan a los países. De manera que hay una Organización Mundial de la Salud muy política, pero el grueso y el valor de la OMS es la parte técnica, que es lo que yo estoy haciendo por muchos años. Y antes que le haga un par de preguntas a Alberto o algunos comentarios, te debo decir que todavía el problema de SIDA no lo hemos resuelto. Que sin una vacuna se siguen infectando más de 1 millón de personas cada año, sobre todo en los países más pobres del mundo. Y cuando yo le oía la exposición a Alberto sobre el éxito en llevar drogas antirretrovirales a las personas viviendo con VIH, me viene a la mente que en realidad eso es implementar el plan B, que es tratar a las personas que se infectaron, mientras que el plan A es precisamente el evitar que las personas se infecten, ya sea con educación de salud o con una futura vacuna. Y yo creo que Manuel, tuvimos 2 expositores de lujo. Son amigos que conozco desde hace muchos años. A Feliciano lo conozco por lo menos desde hace 30 años, cuando comenzaba él y yo en nuestra lucha contra el SIDA.
desde diferentes perspectivas. Como tú dices, yo estaba en la parte de desarrollo de vacunas, Feliciano estaba desarrollando ese concepto que hoy ha madurado para ser él y Alberto defensores no solamente de las personas viviendo con SIDA, sino defensoras de los derechos a la salud de todos los venezolanos. Y oímos dos presentaciones muy estimulantes. Fueron estimulantes en dos sentidos. En primer lugar, porque nos mostraron los logros materiales. El número de drogas drogas antirretrovirales que fueron a pacientes, las toneladas de ayuda humanitaria que llegaron a Venezuela. Esos son logros materiales. Pero para mí lo más estimulante fue que existe un compromiso, la importancia del compromiso y la solidaridad que tenemos que tener nosotros, y que la demostró Alberto y Feliciano, con los venezolanos particularmente en este momento. Ahora, una pregunta que yo le quería hacer a Feliciano, pero quizás Alberto me la puede contestar, es la siguiente. Cuando yo entré en la Organización Mundial de la Salud hace más de 30 años, hace 35 años básicamente, y yo traté de entender por qué Venezuela no era un candidato favorito para la cooperación internacional. Yo sabía que había muchísimas necesidades en el país, pero de alguna manera los venezolanos no éramos muy exitosos en conseguir ayuda internacional. Y la respuesta que me daban con frecuencia, Alberto, y eso la pregunta que te quiero hacer, es que si un país tiene una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami, eso se entiende. Pero la catástrofe, que en esa época no era la crisis humanitaria compleja que vivimos hoy, pero que era un país con problemas, era de nuestra propia hechura. De hecho, Venezuela tenía muy mala fama internacional. A mí me decían, pero ¿tú cómo puedes venir aquí a pedir ayuda internacional cuando tus compatriotas se roban el dinero en vez de ayudar a sus propios compatriotas? Entonces era muy difícil, por mucho tiempo para mí fue muy difícil conseguir apoyo internacional para causas venezolanas, porque, como te decía, la respuesta era que en Venezuela hay suficiente dinero, solamente que no estaba bien invertido. Creo que eso ha cambiado en los últimos 3 años o 4 años, a pesar de que el gobierno actual mantiene el mito de que Venezuela está muy bien. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo internacional para que el mundo se dé cuenta de la crisis que vive Venezuela, y que Venezuela, como decía Alberto en una de sus diapositivas, necesita la ayuda internacional, en este caso para que no se mueran los pacientes con SIDA. Entonces mi pregunta, Alberto, son 3 realmente. Una es, cuéntame tu experiencia, cómo ha variado a través de los años la receptividad de los donantes internacionales a las solicitudes que vienen de Venezuela. Ya Feliciano mostró esa disociación enorme entre las necesidades en Venezuela y la capacidad para captar recursos. Entonces quizás Alberto pueda informarnos algo, porque la experiencia de Alberto y de Feliciano puede ser muy útil a muchos otros que estamos tratando de captar recursos internacionales para ayudar a Venezuela. Pero 2 preguntas más técnicas, Alberto. A mí me preocupa mucho ver la intermitencia en el acceso a drogas antirretrovirales. Y Manuel Altero es un infectólogo, también puedes comentar al respecto. Y esa es la mejor forma de producir resistencia a los antirretrovirales, cuando la adherencia no es buena. Eso es un comentario, a ver si hay algún monitoreo de resistencia antirretroviral, a los antirretrovirales en Venezuela. Y la segunda, ya me dio la respuesta Alberto, que era que desde el año 2006, o sea, hace 15 años, no hay una campaña de educación en prevención del SIDA. Entonces, el indicador que a mí me gustaría ver no es cuántas drogas se le están dando, drogas antirretrovirales se le están dando a los pacientes, sino cómo la incidencia de SIDA, de HIV, de infección por HIV, ha bajado. Quizás algún comentario, Alberto, me puede hacer en ese sentido. Sí, cómo no, doctor Esparza. Bueno, la primera pregunta, básicamente, ¿cómo hicimos para captar la atención de la cooperación internacional?
Bueno, doctor Esparza, no ha sido nada fácil. En el año 2016, bueno, todas las organizaciones, sobre todo las que tenemos mayor contacto a nivel internacional, nos ha permitido ese trabajo en red y articular con nuestros pares y con otras organizaciones a nivel internacional, nos permitió poder llevar el mensaje de alarma sobre todo eso. Y por eso muchos de nosotros tuvimos que salir fuera de las fronteras para poder mantener constantes reuniones con informes, con data, con la poca data que se dispone del país, poder sensibilizar en los tomadores de decisiones de lo que estaba ocurriendo. Nosotros tuvimos que, me acuerdo que en una oportunidad, en el año 2016, yo me comuniqué con la gente de AHF, con el doctor Jorge Saavedra, que seguramente usted lo conoce, doctor Esparza. Y entonces el doctor Saavedra se comunica conmigo, porque además que nos conocemos desde hace muchos años. Me dijo, Alberto, es que no puede ser lo que las informaciones que tú nos estás enviando pareciera que fuera un escenario similar al escenario africano. Es que es inconcebible. Entonces yo le dije al doctor Jorge Saavedra, le dije, mira, si puedes, toma un avión, vente para acá, para que tengas una mirada, haz una misión. Entonces, así como hicimos, y él también vino y estuvo aproximadamente 5 días en Venezuela, y ahí incluso le hicimos el contacto para hablar con altas autoridades del Ministerio de Salud, con la viceministra de Salud de aquel entonces, con la jefa del Programa Nacional, con varios médicos infectólogos en el país. En esos 5 días fue maratónico porque fue visitar hospitales y todo ese tipo de cosas, tener contacto y ver la realidad. Y una vez que él se fue a Venezuela, pudo verificar, y él fue nuestros grandes aliados y nuestra gran voz a nivel internacional, porque era alguien de afuera que vino aquí con una mirada totalmente distinta y pudo lograr la realidad. Gracias a eso, y la misión de ONUCIDA y de OPS que vino a Venezuela a constatar la realidad en Venezuela, más todo el trabajo en el campo internacional. Una de esas personas fue Feliciano, fue también otros activistas en Venezuela que también salimos, Esteban Colina de la Red Venezolana de Gente Positiva, que era el secretario de aquel entonces, Edgar Carrasco, estamos hablando de médicos también, infectólogos en Venezuela, que salían, el doctor Martín Carballo, el doctor Mario Comeña, la doctora María Graciela López, en fin, el doctor Napoleón Guevara, mostrando todo lo que estaba pasando. Y paralelamente a eso, tuvimos que aprender a registrar. En Venezuela, lamentablemente, no teníamos cultura del registro, de la documentación, de todo lo que estaba. Y nosotros automáticamente tuvimos que aprender y registrar y aprender y a sistematizar la información para poderla mostrar. Entonces, también fueron momentos de momentos muy duros, porque había que hacer incidencia con evidencia. O sea, hacer una incidencia y mostrar con evidencias para que nos pudieran poder captar la credibilidad y la atención y la sensibilidad de lo que estaba ocurriendo. Otro de los grandes retos fue que nos conseguimos de las barreras fue el tema político, el tema ideológico. Ha sido y todavía sigue siendo un elemento obstaculizante en el momento de las conversaciones cuando vamos afuera. Entonces, aquí hemos podido decir, a nosotros no nos interesa si es izquierda, si es derecha, si es ni. Esto es un problema que va mucho más arriba, es un problema de derechos humanos. Es un problema de que es de la vida o muerte de la gente. Y gracias a la información de las distintas organizaciones, no solamente de VIH, sino de las distintas organizaciones que hemos podido establecer una articulación y un trabajo conjunto de recopilar data y mostrarla, entonces también eso nos ha permitido poder mostrar la realidad y desmontar un discurso que no está mostrando la realidad venezolana y mostrar la verdad. La verdad de lo que estamos mostrando nosotros, porque nosotros tenemos contacto directamente con la gente más afectada, que es la población más vulnerable, que es la gente que vive con VIH, que es la gente que se monta en el metro, en la camioneta o que está en el barrio y que es la que habla. Esa gente también tiene mucho miedo.
y nosotros hemos tenido que en momentos determinados tener que ser las voces de esas personas que tienen miedo y poderlo decir y poder hablar públicamente. Y es por eso que muchos de nosotros no somos representantes de las personas. Nosotros estamos mostrando una realidad con datos, con informaciones, con evidencias, mostrando una verdad. Y eso ha sido, y además también la articulación con organizaciones de la sociedad civil. Hemos tenido que sentarnos incluso con nuestra gente amiga de las distintas agencias de Naciones Unidas, que también nos han apoyado para poder tener finalmente esta cooperación internacional. Todavía la cooperación internacional que tenemos no es suficiente. Y entonces hemos tenido que afinar los datos para podérselos mostrar. Afortunadamente, la ayuda humanitaria finalmente está llegando a Venezuela de forma muy lenta, de forma muy tardía, de forma muy burocrática, pero finalmente está llegando. Poco a poco está llegando. Poco a poco estamos viendo que finalmente está llegando. Por ejemplo, fíjense, hace menos de una semana, después de tanto clamor, después de tanto trabajo de incidencia, llegó el programa mundial de alimentación, que hace unos pocos años le había supuestamente dado premios a Venezuela de que había tenido, había supuestamente, era una maravilla de ejemplo de alimentación a la población venezolana. Y pocos años todo eso se derrumbó y ha llegado el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, y logró que el gobierno venezolano reconociera a nivel mundial que en Venezuela sí hay hambre. Sí hay hambre. Y los primeros más afectados son los niños, la población infantil que están en las escuelas venezolanas. Y eso es un paso importantísimo que se logró. Pero eso nos ha costado cadáveres, lamentablemente. Pero bueno, finalmente vamos a ver la parte positiva. Llegó la ayuda humanitaria. Llegó el programa del Programa Mundial de Alimentos. Y tenemos que apoyar a ese programa. Todos juntos ayudándolo. Van a haber muchas barreras. Y seguramente van a venir las voces y van a venir a criticarnos. Seguramente nos van a criticar este maravilloso foro. No importa. Hay que seguir adelante apoyando, porque lo que a nosotros nos interesa es salvar vidas. Eso es lo que yo le podría decir, doctor Esparza, en cuanto al tema de cómo captamos y cómo estamos logrando la ayuda humanitaria. En cuanto... Ajá. No, perdón, Alberto, sigue. No, y el tema de los medicamentos antirretrovirales, eso ha sido otro dolor que es de cabeza que los doctores infectólogos, que son los expertos en el tema y son los que prescriben y están monitoreando a los pacientes, ¿no? Pero ha sido un gran reto porque el único medicamento antirretroviral que tenemos es el TLD y muy pocas cosas nos están llegando de otros esquemas. Entonces, cuando hay personas con VIH, aproximadamente unas 10.000 personas, estimamos que no pueden tomar el TLD por distintos factores, entonces el médico se queda atado de mano porque no tiene con qué prescribir. Entonces, allí es la cooperación de A4A Internacional, que nos manda medicamentos antirretrovirales, que también hacen grandes esfuerzos para poder traer, porque ellos tienen un programa a nivel mundial y sobre todo en aquellos países con mayor pobreza y que también hay problemas también en otros sistemas públicos nacionales que también incumplen ese derecho a la vida y a la salud. Pero el director de AIDS4AIDS es venezolano. Así que venezolano, Jesús Aguay nos tiene en su corazón. De hecho, Jesús Lupe, nunca ha abandonado a Venezuela. De hecho, Lupe Aguay manda saludos y parte de lo que decía el doctor Esparza es que a veces es incomprensible para los demás, por ejemplo, una circunstancia que estamos viviendo que se le debe al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de Salud $18 millones y por eso las vacunas no han llegado a Venezuela. UNICEF y OPS ha tomado en sí el rol de la vacunación y ha tomado no solo el rol de que lleguen a las vacunas, sino ese de vacunación, de utilizar parte de su personal
para vacunar en Venezuela cuando tuvimos el repunte o la aparición de difteria después de 24 años en 2016, y fuimos líderes en sarampión en el 2017-2018. Y esas circunstancias que no es de ahorita, de un bloqueo como argumenta eventualmente las autoridades del país, definitivamente vemos ahorita como con COVID y bajo el proyecto o el plan COVAX aparecieron recursos mucho mayores para simplemente apoyar el sistema COVAX. Entonces, por supuesto que para la organización internacional, la agencia, es muy complicado entender cómo Venezuela se maneja en esta dualidad de tener un país aparentemente rico, donde tenemos bodegones, tenemos gasolina a precios internacionales, pero también tenemos altos niveles de pobreza, altos niveles de informalidad, altos niveles, lamentablemente, de desnutrición. Y quiero aprovechar que tenemos a nuestra presidente, la doctora María Graciela López, para que, bueno, ella, al igual que nosotros, somos pocos, porque si vemos a ver, las ONG que están en esto son pocos. José Esparza es nuestro mayor experto en virología, en vacunología. La Sociedad Venezolana de Infectología somos pocos infectólogos, somos ambiciosos y queremos hacer un plan de capacitación, pero nos cae una pandemia y los pocos que estamos activos y en Venezuela, hacer este programa, grabar un simple video en medio de hospitales y centros de salud desbordados con un montón de personas y sin el apoyo que necesitamos, porque entonces parte de nuestra labor es educar, como estamos haciendo, pero parte de nuestra labor es pedir por vacunas, reunirnos para que nos tomen en consideración para tener vacunas, exigir que tengamos equipos de protección personal en nuestros hospitales, llorar y lamentar que infectólogos se estén enfermando y hasta muriendo, como pasó con nuestra doctora Yelixa Castillo, que lamentablemente no fue vacunada, y estamos en una lucha que a veces es desgastante, y no solo es desgastante estar ahorita en medio de una pandemia en primera línea y viendo muchas personas, y María Graciela es pediatra infectólogo, y con alarma ve como el repunte de niños se están enfermando y están perdiendo la vida en esta infección. Entonces no es una infección solo de adultos como se pensaba anteriormente. Y wow, no quiero sonar desestimulante, pero todos estos elementos y esta teleclínica lo que trae es buscar el elemento positivo. Aquí hay gente que está haciendo y buscando que se hagan las cosas positivas en Venezuela, y María Graciela, como presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, creo que la Sociedad Venezolana de Infectología ha buscado ser, a pesar que somos pocos miembros, ejemplo desde el punto de vista de comunicación, de difusión, de reunirnos con el Ministerio Popular para la Salud, reunirnos con las ONG, con todo el mundo, simplemente para tener esas leches maternizadas que hacen falta para esas madres que tienen VIH y que parieron o tuvieron un cesárea con VIH y que no se le hicieron las pruebas anteriormente porque no tenían las pruebas, no se le hicieron la carga viral porque no tenían la prueba, y quizás no tomaron el tratamiento porque no estaba disponible. Entonces, esa lucha pareciera que es grande, pero somos pocos y queremos incorporar a más personas en esto para que las cosas se hagan. Entonces, María Graciela, el micrófono es tuyo, y gracias por... Ella no estuvo presente porque estaba reunida en un elemento muy importante que ella quizás nos dirá qué fue. Abre el micrófono. Sí, ya, aquí estoy. Bueno, primero agradecer, gracias Manuel por esta oportunidad, y sobre todo esta intervención yo quisiera básicamente agradecerle a Feliciano Reina, Alberto Nieves, por la labor de años que han hecho en pro. Realmente sí, es una labor social, inicialmente en pro de los derechos de las personas que viven con VIH en Venezuela, pero se ha convertido en una labor realmente humanitaria, dada la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país desde hace años, como muy bien lo describiste, Manuel, en el concepto, porque este concepto hay que, digamos, siempre recordarlo, porque lamentablemente está vigente y pareciera cada día estarlo más. Y yo nada más decir que cuando empecé, digamos, en este camino de atención a las personas que viven con VIH, Alberto Nieves tenía muchos años en este trabajo y han sido ejemplo e inspiración en lo que decía el doctor Esparza, que por supuesto desde la sociedad agradecemos
todo el acompañamiento, asesoría que nos está haciendo en este momento, y de vista de inspiración, ustedes, Alberto, Feliciano, han sido inspiración incluso para nosotros, los médicos, los profesionales de la salud que estamos en la atención de las personas que viven con VIH. No fácil, y sabemos toda la mortalidad, los pacientes enfermos que tenemos, pero también hay que reconocer que hay muchas de las personas que hoy viven con VIH y están vivos hoy por la acción de sus instituciones, de sus agencias, y mucho de lo que tenemos hoy, prácticamente todo de lo que tenemos hoy para la atención de nuestros pacientes, lo debemos a organizaciones como las de ustedes. Y eso, bueno, yo lo digo realmente, pero para nosotros es impactante. Nosotros en estos días, nuestros residentes presentaron sus tesis de grado y una de las tesis fue mortalidad en niños con infección VIH. Y ver cómo la mortalidad aumentó desde el año 2015 y tenemos un pico muy importante en el año 2017-2018 que coincide con la escasez de tratamiento antirretroviral en Venezuela, y que vemos cómo desde el año 2019 tenemos tratamientos antirretrovirales productos de la acción de las agencias nacionales e internacionales, de las ONG, que han presionado, que han visibilizado la situación. Entonces decir que más bien le estamos agradecidos. Nosotros como sociedad científica también nos hemos redimensionado en este sentido, y somos una sociedad científica, pero también desde el punto de vista social hemos tenido que intervenir, hemos tenido que aportar datos estadísticos, porque en Venezuela también se perdieron, y para la compra de medicamentos hemos tenido que aportar datos. Es decir, todos hemos redimensionado nuestras funciones, también las ONGs de VIH, que ahora son ONG de atención y apoyo social, y no es nada más de medicamentos, sino de alimentos, como muy bien decía Alberto, y simplemente decir que por supuesto que estamos esperanzados, el mensaje es positivo, y es positivo porque en Venezuela siguen habiendo personas como Alberto Nieves y Feliciano Reina, que aquí son ejemplos, pero hay muchas, muchas otras que están dentro y fuera de sus instituciones y que están empujando para que Venezuela asista al desasistido hoy, pero realmente el objetivo es que Venezuela cambie. Y nada más quería decir eso y agradecer a ti, Manuel, por el empuje de esta actividad, y a SOS Telemedicina por siempre darnos esta ventana de oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, venía otra reunión, venía una reunión de la Mesa Técnica Nacional para la vacunación contra la COVID-19. Como dice Manuel, teníamos mucho tiempo sin reunirnos. Siempre las reuniones, lo que puedo decir que las reuniones son positivas, exponemos nuestro punto, defendemos los puntos y ponemos sobre la mesa en discusión puntos tan importantes como la desincorporación de AstraZeneca a la posibilidad de que llegue a Venezuela. Entonces eso se va a discutir, y así iremos, digamos, discutiendo y defendiendo los puntos que consideramos relevantes para mejorar la salud del venezolano. Nada más decir eso, y bueno, gracias a todos por estar y por participar. Yo quería, bueno, en aras del tiempo, doctor Esparza, Alberto y Héctor Arrechera, en el orden, que nos dieran también unas palabras finales, así como nuestra presidenta María Graciela López de la Sociedad Venezolana de Infectología. Quisiera que doctor Esparza diera unas palabras en general dentro de toda esta visión quizás positiva, porque como dice María Graciela, ustedes nos dan ánimo para seguir luchando. El plan maestro fue posible gracias a la labor de la sociedad civil, y por eso hay tratamientos, y la sociedad civil ha sido fundamental en general, pero la academia, los expertos también son importantes. Entonces, doctor Esparza, díganos la importancia realmente de los expertos y los que más saben de esto, incluso independientemente que estén fuera de Venezuela, lo importante que es su participación. Y después tus palabras, Alberto, y el doctor Héctor Arrechera de SOS Telemedicina para el cierre del evento. Y gracias a todos por estar presentes, y nos veremos en un evento semejante dentro de un mes. Sí, Manuel, creo que me diste el derecho de palabra. Yo creo que lo importante en este momento es no perder el optimismo, pero tampoco perder el objetivo.
tenemos que tener muy claro cuál es el objetivo de nuestras actividades, de nuestro compromiso. Es el ayudar a las personas que necesitan ayuda en este momento tan crítico. La última vez que yo estuve con Feliciano, hace un año, aquí en Washington, comiendo hamburguesas, yo le decía, pero Feliciano, el problema que tiene Venezuela es tan grande que básicamente uno como que se rinde ante la magnitud del problema. Y él me decía, no, José, hay que entender que si uno ayuda a una persona, ya ha ayudado en algo. Entonces eso me quedó en la mente, de que no debemos abrumarnos por la magnitud del problema, sino dividir el problema en pedazos como lo hace un buen científico, y ir resolviendo cada pedazo paso a paso. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora María Graciela. Agradecido por sus palabras. El trabajo de la sociedad civil, bueno, en este espacio, porque bueno, ustedes escucharon a Feliciano Reina, que tiene un trabajo extraordinario, maravilloso, admirable, ejemplar. Y bueno, que ustedes me dieron la oportunidad también para yo poder compartir el trabajo que hacemos en red. Pero hay también, yo quisiera nombrar, y no puedo dejar antes que termine esta sesión, yo tengo que nombrar a las distintas organizaciones y personas, líderes que trabajan en Venezuela. Ahí tenemos a Yanis Navarro en la Gran Familia de la Salud en Bolívar, a Juan Marcano en Adán, en Nueva Esparta. Tenemos a Diana Lobo y a Walter Trejo en Cátedra de la Paz en Mérida, a Joan León y su equipo en Asil Positivo, a Mavida con José Bravo, Esteban Colina y Germán Pirela en el Zulia. En Carabobo tenemos a Eduardo Franco, a Jonathan Mendoza, Alfredo Mendieta, a Heidi Fernández, que está metido en las maternidades en Carabobo. Tenemos a Nora Blanco y a Luis Figueroa en Asiva, en Aragua. Tenemos a Jesús Cáceres, a José Antonio Becerra en Portuguesa. Tenemos, o sea, a Raiza Farnataro en Lara con su equipo. En fin, en cada uno de los estados tenemos gente, organizaciones que están trabajando. A lo mejor nadie los conoce, pero el trabajo es tan importante, pero sí lo conocen en sus estados. A lo mejor no tienen esa relevancia mediática como tal vez lo pudiera tener Feliciano, como lo pudiera tener yo. Y el trabajo nuestro no se puede hacer si no lo tenemos con el apoyo y el trabajo en red. Ahí tenemos a la gente, a Alba y a Celso de A4A en Los Teques, allá en Valencia, que están haciendo un trabajo calladito como hormiguita, pero que están haciendo un trabajo a nivel nacional. En fin, el trabajo es tan grande del que tenemos en la sociedad civil, pero es que también los defensores de derecho a la salud y derechos humanos también son cada uno de los médicos, son las enfermeras. Ahí tenemos también las coordinaciones regionales de SIDA, que son, que están trabajando en cada uno de los estados, que están haciendo un trabajo con los dientes, con las uñas, aquello es impresionante, pero aliados con la sociedad civil. El trabajo es sumamente importante que se está haciendo. Yo lo que digo, y como lo decimos aquí en AXI, la emergencia humanitaria compleja es una oportunidad para nosotros, para reinventarnos, para ser resilientes. Nosotros no nos permitimos estar en negatividad, al contrario, ser positivos, ser adelante y seguir adelante aliados. Aquí la clave es seguir unidos y trabajar en red y articulado. Aquí no hay otra. Los negativos son otros. Todos nosotros sí somos positivos. Un abrazo y mil gracias por esta oportunidad que nos brindan. Y bueno, complacido con el doctor José Esparza verlo nuevamente, que siempre lo vemos activo en inyectándonos su esencia venezolana desde donde esté. Y gracias al doctor Manuel Figuera y al doctor Hecho Arrechera de Telemedicina y de la Sociedad Venezolana de Infectología. Muchas gracias. Bueno, yo finalmente, bueno, lo que quiero es agradecerle a Alberto Nieves y por supuesto a nuestro amigo Feliciano Reina
por mostrar esa cara bonita que desde la universidad quisiéramos ver, que desde la academia, porque somos unos fervientes creyentes de las libertades, somos fervientes creyentes de la democracia, somos fervientes creyentes de la autogestión, pero todos estos ejemplos que hemos visto hoy, donde el financiamiento internacional permita hacer cosas, es un profundo acto de rebeldía, es un profundo acto de, digamos, de resiliencia. Y yo creo que eso es lo que nos está tocando vivir en este momento, en este tiempo. Los que estamos aquí en Venezuela, los que estamos, digamos, trabajando por esa otra realidad con la que soñamos, ¿no? Donde qué bonito sería, como decía un viejo amigo mío, qué bonito sería ver ese país con que soñamos. Y la única manera de querer verlo, de quitarnos ese optimismo, como decía Alberto, quitar la negatividad y poder levantarnos cada mañana con esa energía y ese entusiasmo, es seguir soñando de que esa Venezuela está por llegar. Y eso no es un gesto, digamos, hipomaníaco. No, es que va a estar por llegar porque, como decía Quevedo, el mal no dura para siempre. Y aquí en Venezuela vamos a estar preparados y vamos a estar activados para que el día que ese cambio llegue, nosotros ya tengamos todos los elementos de análisis, de trabajo, de organización, de redes, para que Venezuela florezca y volvamos a ver no solo la Venezuela que teníamos, es una Venezuela mucho mejor, que con gente como Alberto Nieves y como Feliciano, como Manuel, como Esparza, como todos ellos, como Flor Pujol, como todos nuestros investigadores, nuestros médicos que están haciendo un acto también de rebeldía, trabajando sin protección personal, sin vacunas. Eso es lo que vamos a ver. Y por eso vamos a seguir trabajando y por eso la Universidad Central de Venezuela va a seguir dando estas plataformas para que escuchemos esas voces de los que están haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias.